Lo de lentes premium. No, es menos. Vení, Hugo. El tipo que vos le pones a los 55, 60 años, algo de catarata tiene, y ya ves mal. Y le haces ese contraste. Sí. No, En el panel va a estar el doctor Y Hugo hacete Nano, sensibilidad. Roberto Saldívar, Carlos Ferroni y Daniel acá, que también nos va a acompañar Daniel Perrone. La primera charla la va a dar la doctora Josefina Bota y vamos a escuchar a ver qué tiene para decirnos. José. Tenés que adivinar lo que dice. Bueno, muy buenas noches. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Bueno, estuvo rico el wine break. Todos con copa, bien ahí. Difícil después de la copa, ¿no? Bueno, realmente le agradezco mucho a la sociedad, a SACRIC, por haberme invitado a participar de esta charla. Les quería comentar que vamos a tratar acerca de una de las lentes que ya desde el año pasado está en nuestro mercado y la podemos implantar porque está comercializada en Argentina, y en este caso se trata de Ray-Ban EMV. Les comento que mi disclosure financiero es que sí recibo lecture fees, pero no para esta exposición en particular, y que además les puedo dar una opinión bastante honesta desde lo científico, de pro y contra, y la casa Rainer y Coach saben que hablé a favor o en contra según el paciente por el que consultaban. En ese sentido, todos ustedes saben, en este caso esta es la familia de Rainer, tiene muchísimas lentes que son esféricas eran las primeras, las más viejitas, tenía trifocales tóricas y toda la línea de Sulcoflex, que son las lentes suplementarias en sulco, el piggyback, hecho específicamente para ello. Y por eso ustedes notaron que todas las empresas en general empezaron a desarrollar un nuevo nicho del mercado, que son las lentes de rango extendido. Y no lo hizo solamente Rainer, lo hicieron casi todas. Lo hizo Johnson, lo hizo Alcon, es decir, todas buscaron su lugar en donde ubicarse en esta nueva, entre comillas, vieja tecnología. Entonces, a mí siempre me interesó saber, bueno, ¿por qué se despertaba este interés? Si ya tenían una trifocal que cubría todos los rangos focales, ¿qué estaba ocurriendo con esto? Un recuerdo de lo que fue la Sulcoflex, como ustedes saben, puede ser esférica o también trifocal para optimizar la cirugía pseudofáquica previa. Y lo primero que vamos a charlar, dos palabritas, es acerca de la monovisión, porque desde este lugar es donde partió Rainer en particular, porque Rainer sí auspicia la micromonovisión y vamos a ver de qué manera. Y lo que hizo con el doctor Barrett, que es el co-desarrollador de esta tecnología, fue hacer una encuesta entre muchos médicos, fueron 10.000, en donde les preguntaron cuál era la técnica que más utilizaban, en este caso para extender el rango de visión del paciente. Y la mayoría, en distintos países, por supuesto, con distintas condiciones socioeconómicas, dijeron la monovisión en alguna de sus formas. Entonces, en este sentido, un recordatorio pequeño que es la monovisión, ustedes saben que es el offset miópico del ojo no dominante, en donde cuando hablamos de mini monovisión llegamos a 0,75, hay una que es moderada de 1 a 1,5 y luego la full o tradicional que es hasta 2,50. Ahora, tiene sus problemas porque desenfocar a un paciente en 2 dioptrías, en 1,75, trae aparejadas ventajas y cosas que no son tan buenas. Por ejemplo, la pérdida de la estereopsis. Entonces, esa monovisión tradicional o full quizá no es la que estamos más cómodos o más acostumbrados a hacer. Quizá hace 20 años sí, pero actualmente no tanto. Entonces, cuando ellos empezaron a plantear, bueno, ¿por qué es así? Era porque la mayoría de los pacientes contaba que lograba un rango de visión extendida por la monovisión, sin presencia, por supuesto, de disfotopsias positivas o negativas, inhalos y todo lo que ustedes ya conocen. Entonces, en teoría, este fue porque Rainer, junto con Barrett, deciden desarrollar este tipo de lente. Las limitaciones que ustedes ven acá son las limitaciones que mencioné, la posible producción de esta pérdida de estereopsis, junto con, por supuesto, que el ojo que está seteado en negativo no siempre alcanza el 20/20, que sería lo que se esperaría. Entonces, el primer key takeaway, es que la monovisión es una técnica ampliamente utilizada, mundialmente utilizada, muy bien utilizada por muchos médicos, y a veces con la trifocalidad, quizá los más jovencitos, yo no tan joven, pero los más jóvenes, han perdido el concepto de qué se trataba. Pero esto mundialmente sí se sigue utilizando por todas las cosas que vamos a ver a continuación. Entonces, la plataforma, en este caso, es la plataforma ya conocida de Rainer, que todos conocen los que han colocado la lente,
Es una lente que está hecha en acrílico hidrofílico, aunque como novedad la casa lanza el acrílico hidrofóbico el año que viene, con otras novedades que les voy a comentar. Tiene un número de AVE bastante alto, con lo cual las aberraciones cromáticas están muy bien controladas. La inyección por la incisión es sub 2.2, porque realmente la punta del cartridge es muy, muy finita, como acá están viendo, y el inyector tiene la característica muy linda que todos conocen la tecnología, es Rock and Lock, que se hace muy rápido, y libre de glistering, es decir, no hay microvacuolas, que sería un tema a analizar. El descentramiento y la contracción capsular está bastante bien tolerada por la técnica de C cerrada, por la eláptica de C cerrada, en donde a medida que se va contrayendo la cápsula, la lente, la óptica, se mantiene estable, como yo la he dejado. Y por último, la tecnología que les mencioné es simplemente colocar un poquito de viscoelástico a través, tendría que haber cambiado la lupa, perdón, a través de esta zona, en esta zona central, un poquito de viscoelástico, cierro las dos cajitas de la tapa y la lente se inyecta prácticamente sola, aún bajo hidroinyección para los que van a preguntar dentro de un rato. La aberración esférica, y acá sí vamos a hacer una pequeña palabra más en cuanto a esto, es porque las lentes EDOF, casi de todas las casas, si no me equivoco, están pensadas para aberración esférica negativa, en más o menos, y además, en este caso Vivity de Alcon tiene todo el tema del frente de onda que se modifica en esta dona que se puede apreciar. Pero Reiner decidió ir en el otro sentido. Lo que hace es adicionar aberración esférica positiva. A mí me llamó la atención cuando yo vi la presentación de la lente. Ustedes saben que cualquiera de las aberraciones esféricas aumenta la profundidad de foco. Pero me llamó la atención porque Reiner iba en contra de la corriente buscando positiva. La aberración esférica positiva es la aberración normal de la córnea. Las aberraciones esféricas es una aberración de alto grado, las de alto grado son más o menos el 10% del total de aberraciones, o sea que no es la más importante, pero esta sí es la normal, en esos valores 0,1, 0,2, y lo que aporta la lente es modula esta aberración y ahora vamos a ver cómo. Entonces, ¿qué es lo que propone Reiner? Bueno, la casa propone, Barrett propone un offset de 1 dioptría en el ojo no dominante, con lo cual se ganaría 2.25. Cuando ellos vinieron con esa propuesta para Argentina, la verdad es que yo no me sentía cómoda haciendo un offset de 1 dioptría a conciencia. Yo no me sentía cómoda y yo les dije que, bueno, que en mi caso yo le iba a hacer hasta menos 0,50, más o menos, si es que ellos estaban de acuerdo y lo aceptaron. De esta manera, esta es la curva que se presenta. Cuando se comparan las lentes EDOF, siempre se compara con la lente esférica de la propia casa. Es decir, que acá Reiner está comparando su ENVI con su lente esférica. Y lo que podemos ver es que la curva realmente se desplaza, es la de color rosita, la que corresponde al ENVI, hacia la derecha, aumentando, y acá ven 2.25 con el descentramiento, el offset de 1 dioptría hacia la miopía. Y para hablar un poquito de qué se trata, bueno, esta lente está construida en la parte posterior con la adición de esta esfera que le brinda la aberración esférica positiva. Y lo que propone la casa es lo que ven acá. Cuando yo hago una monovisión estándar, gano un poquito de cerca, pero pierdo el 20-20 del ojo no dominante. Pero con la adición de esta tecnología de aberración esférica positiva, descentro el ojo no dominante, pero el 20-20 se preservaría, lo ponemos en condicional. Acá tienen las constantes, que son las que brinda la casa les brinda todas las constantes, pero además da la posibilidad de que el cálculo se haga a través de Raytrace, que es una plataforma online en donde Reiner les brinda el cálculo de todas las lentes de su plataforma. Y lo que les quiero comentar es el resultado que tengo a 10 meses. La lente se importó en enero y la empecé a colocar en febrero. Tengo muchos más pacientes, pero estos son los que tienen seguimiento completo a 10 meses, porque hay otros que operé la semana pasada que no se los voy a presentar porque no sería correcto. Entonces, los criterios de inclusión personalísimos míos fueron, yo pongo muchas trifocales de todas las casas, entonces fueron los pacientes aptos para implante monofocal, que de ser una visión intermedia y que comprendan el concepto de visión cercana funcional. ¿Por qué? ¿Porque estas lentes son para visión cercana? No.
No, son de rango extendido, lejos e intermedio. Haciendo el offset, yo logro lo que actualmente se está hablando y mucho, que es la visión cercana funcional, que es aquella que me permite leer una tablet, mirar una pantalla o leer el celular quizá con la letra un poquito aumentada sin necesidad de colocar una trifocal o un anteojo adicional. Pero ese concepto que parece sencillo, al paciente tiene que ser perfectamente bien explicado porque yo a él no le estoy dando visión en todos los rangos y lo tiene que saber porque si no se transforma en algo que tampoco es serio. Por ejemplo, en este caso, con alteraciones de superficie u ojo seco severo que me hubiesen impedido colocar una trifocal. Sin embargo, yo al paciente me gustaría que tenga un poquito más de visión cercana funcional, pacientes con temores a fenómenos fóticos, por ejemplo, halos, y porque el costo-efectividad, miren, hoy tuvimos una hermosa charla en cuanto a esto en cierto criterio, porque hablar de costo-efectividad no es una mala palabra. También hay que ser realistas y conocer el medio en el que nosotros ejercemos la medicina. Y puede ser de mucha calidad científica, que era lo que decía el doctor Saldívar, pero también podemos conocer que son lentes que claramente son más económicas que las trifocales. Y a mí no me parece que sea un factor a no tener en cuenta, me parece que es bueno de considerarlo. Entonces, lo que hice fue enrolar desde febrero en adelante, agosto sería el último control, en realidad me equivoqué porque ahí el último control es en octubre, a 15 pacientes con implante bilateral, es decir, 30 ojos en total, en donde el target del ojo derecho era la hemetropía, el plano del IOL Master, o el primer miópico que todos conocemos. Pero el segundo ojo, el ojo no dominante, fue a la segunda medida miópica que oscilaba en el 0,50 que les comenté para comenzar. ¿Qué se hizo? Aberrometría, por supuesto la agudeza visual, sin corrección, porque a mí no me interesa con corrección fenomenal. Yo quiero saber cuánto ve sin corrección el paciente, de lejos a intermedio. Me encargué de hacer personalmente el VM en los 15 pacientes porque quería saber la posición de la lente, quería saber que, digamos, cómo esta lente, que es un poquito más gruesa que la aférica habitual, llenaba ese bag, lo ocupaba por completo o no. Y también la casa me suministró un luxómetro que fue interesante porque quise saber con cuántos lux, con cuánta luxometría el paciente leía esta visión cercana funcional. Como les dije, se puede calcular a través de Rainer.com, Raytrace, ahí tienen todo el cálculo. Este es un pequeño videíto, pero lo voy a pasar muy rápido porque la única parte que quiero que vean es directamente la inyección de la lente. Creo que acá estamos bien. No, ahí me pasé un poco, disculpen, pero lo tendría que haber acortado previamente. Pero lo que se hace es, se coloca en ese lugar el poquito de viscoelástico o también Ringer, se puede, balanceada. Se inyecta la lente muy fácilmente, áptica distal directo al bac, la proximal la puedo acomodar, aún con un Dressler no hace falta un rotador porque el Raycryl tiene esa facilidad. Lo demás ya saben, se aspira y se termina la cirugía. Y acá tienen los primeros resultados, acá tienen la distribución por edad, todos son pacientes, no son de facorrefractiva, son personas que tienen catarata, en donde, bueno, las mujeres siempre un poquito más valientes con el tema de las nuevas tecnologías accedieron a colocarse la lente mucho más que los varones al comienzo. Y esto es lo primero interesante que les quería mostrar. Yo lo planteo como equivalente esférico porque no es que me dio pereza poner la refracción exacta, sino porque la casa permite astigmatismo hasta 1 dioptría. Entonces, hasta 1 yo podía colocar esta lente. Cuando excede 1, tengo que esperar al año que viene cuando llegue la INV tórica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me gustó presentarles así en equivalente esférico. Y como ustedes ven, había, por supuesto, para arriba y para abajo, de todos los tipos, pero siempre se termina acercando, es muy predictible la lente en cuanto al resultado final. Casi todas en 0,75, a no ser las que a propósito opté por colocar el ojo no dominante un poquito por abajo. Acá tienen la agudeza visual, todas las agudezas visuales son bastante aceptables. La lejana e intermedia, aún con el offset del ojo no dominante, ronda en el 20-20 y 20-30. Acá está expresado en Logmar para que sea universal para todos. Pero 20-20, 20-30, 20-20, 20-25, 20-30 y la intermedia de la misma manera, todos 20-20. Y lo que me llamó la atención fue esto. Estos son datos reales. El ojo no dominante, que obviamente es el 50%, están con Jagger 1. Después vamos a ver por qué, porque también yo me lo pregunté. Y si no, 2 y 3.
Esto lo vamos a pasar por una cuestión de tiempo. Acá hay una comparación con la otra tecnología, para darlo como un ejemplo, que es la técnica Seyhans, que como ustedes saben tiene aberración esférica negativa. Y después, esta es el slide que a mí más me gusta mostrar porque es el slide que tiene que ver con la conciencia en el acto médico. Yo les comenté, soy speaker de Reiner, digo que la pongan en todas las córneas, no, para nada. Si la córnea está en esta zona 2, que son las que casi no existen porque son córneas perfectamente esféricas, pueden funcionar cualquiera de las aberraciones, positivas o negativas. Si mi paciente está para este lado, oblata o hiperoblata, fíjense que yo acá les estoy hablando del Q de la córnea, más allá del astigmatismo, la miopía y la hipermetropía, quizá una lente con aberración esférica negativa funcione mucho mejor. Pero si yo estoy para el lado de prolato o hiperprolato, sin duda me oriento por Reiner. ¿En qué otros casos? En los casos de ectasia corneal, porque la ectasia corneal, ¿sí? Todas las ectasias van a estar más para este lado. Entonces, fíjense, a un paciente con queratocono estable, hiperestable, que ya tiene su astigmatismo estabilizado, yo le puedo ofrecer esta lente, o le puedo ofrecer esta lente en VAC y una lente adicional en sulco para corregir su astigmatismo ortogonal y todo lo que ya conocen. Entonces, me parece interesante esta diapositiva porque nuestra opinión médica no tiene que estar influenciada por la industria, se pueden presentar resultados, por supuesto, pero siempre con criterio. Gracias. Les agradezco mucho, muchas gracias.